Hola de nuevo a todas y a todos. Como sabéis, soy Pau Cardona, psicólogo y formador oficial en programación neurolingüística y coaching. Y hace un montón que no subimos un vídeo. Hemos tenido algunas cosas a nivel personal, hemos tenido mucho trabajo también. Una de las cosas que han sucedido es que nos hemos cambiado de casa, nos hemos mudado. Y otra cosa que ha sucedido en este periodo de pausa ha sido algo muy bonito, y es que hemos llegado a los 1000 suscriptores en el canal. Así que no puedo hacer nada más que agradeceros muchísimo a todas y a todos vuestra atención, vuestro apoyo y vuestro interés por todas las cosas que explicamos aquí. Bien, hoy ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar con el programa que estábamos de comunicación hipnótica, y vamos a empezar una sesión doble, ¿no?, de 2 episodios sobre las metáforas. Hoy vamos a explicar qué son las metáforas, os voy a explicar por qué son importantes, poneros algunos ejemplos también, y en el próximo vídeo os vamos a explicar algunas técnicas que yo utilizo personalmente y que enseño a mis alumnos para poder crear metáforas, no solo de forma creativa, porque todos somos capaces de hacer metáforas, sino metáforas que sirvan a funciones específicas, ya sea acompañar en el cambio a personas, metáforas terapéuticas, etcétera, etcétera. Así que os invito a que me acompañéis a empezar a hablar sobre el mundo de las metáforas. Muy bien, pues antes de haceros una definición clásica de qué es una metáfora, prefiero haceros un ejemplo. Bien, imagínate un río. Un río que nace en lo alto de una montaña, un lugar frío, un lugar seco. Un río que nace de una forma muy humilde, con apenas unas gotas que aparecen desde la roca. Y esas pocas gotas van cayendo, se van juntando, van haciendo un pequeño charco, y ese charco, cuando desborda, va bajando aún más por la montaña. Y poco a poco este río humilde va empezando a recoger cada vez más fuentes de agua, hasta que crece y pasa de ser un riachuelo a ser un río como Dios manda. A veces el río es muy grande, a veces el río se desborda, a veces en temporadas más secas el río es pequeñito, pequeñito, a veces el río va recto y a veces el río da muchísimas vueltas, a veces se encuentra rocas, obstáculos, pero fíjate una cosa, y es que el río está hecho de agua, y el agua siempre encuentra el camino, y en este caso el camino lleva a este río hacia su objetivo, hacia el mar, y por eso el río, que es agua, siempre llega a su objetivo, siempre llega al mar. Fíjate, mientras yo te estaba explicando esta historia sobre un río, han pasado diferentes cosas. Te estaba hablando también de otras cosas, ¿sí? Esto es lo que es una metáfora, es decir, es una historia, un ejemplo en el que yo te voy a hablar de cosas diferentes a las que literalmente te estoy hablando. Es decir, además del río, yo te he estado hablando de algo que para ti tiene un nombre, para otra persona tiene otro nombre. Yo en este caso le llamo determinación. La capacidad de superar obstáculos, de saber que aunque a veces te sientas más débil o te sientas perdido, siempre vas a llegar a tu objetivo si persistes, ¿no? Podríamos llamarle persistencia también, podríamos llamarle ser cabezota de una manera positiva. Pero al final, sin decirte esa palabra que para ti puede ser diferente, esa definición puede ser diferente, he despertado esa sensación en ti. Incluso puedo haber despertado alguna emoción, ¿sí? Y este es el poder de las metáforas, es decir, Milton Erickson siempre nos decía que la metáfora es una forma atractiva de enganchar a las personas en una búsqueda interna. Es decir, cuando yo te hablo del río y de cómo a veces le cuesta avanzar, de cómo a veces se siente perdido, lo que estoy haciendo es que tú busques ejemplos, busques ese significado en tu propia vida y veas aquellos momentos en los que tú te puedes haber sentido perdido, te puedes haber sentido con menos fuerzas o con menos ganas de hacer algo, pero en los que puedes encontrar la determinación de seguir adelante, ¿sí? Y esto funciona de una forma mucho más directa que si yo te digo, tienes que ser determinado, ¿no? Imagínate que viene alguien a mi consulta y me dice, oye Pau, quiero perder peso, pero no soy consistente, como un día bien, 3 mal. Y yo le digo, vale, tienes que ser más determinado. Pues vale, muy fácil decirlo, ¿no?
En cambio, si yo consigo que esa persona empiece a sentirse realmente así, con una historia que no habla directamente de él, voy a conseguir que empiece a sentir la determinación que luego va a poder utilizar de una forma más fácil en su vida real. Porque cuando hablamos de nosotros mismos, ponemos nuestros propios límites, imaginados o reales, en las cosas que nos planteamos. Y cuando alguien te dice que tienes que hacer tal cosa, genera resistencias. Pero si yo te hablo de ese río, fijaos que el río es un ente de la naturaleza. No tiene voluntad, no tiene persistencia, no es cabezota, simplemente baja el agua, ¿no? Pero cuando yo le pongo esos elementos personales al río, estoy empezando a hablar de sensaciones y emociones y puedo despertarlas en ti para empezar a poner en tu mapa esas emociones que te pueden ayudar a solucionar tu problema. Bien, vamos a buscar algunas definiciones un poco más académicas que de la que os acabo de dar sobre las metáforas. En 1983, Stephen Langton y Carol Langton escriben el libro The Answer Within, la respuesta interna, en el que analizan el trabajo de diferentes hipnoterapeutas, entre ellos Milton Erickson, y definen la metáfora en este contexto como una forma lingüística que crea un paralelismo entre una situación de la que estamos hablando literalmente y otra situación generalmente que está viviendo la persona que nos escucha. Jeffrey Zeik en el 85, en otro estudio, define el concepto de anécdota en este contexto. Y es que Milton Erickson utilizaba estas pequeñas historias cortas, también un poco como una metáfora, en las que hablaba de situaciones que él había vivido, que vivían otros clientes, generalmente reales, aunque a veces las diseñaba aposta para el uso para el que él estaba pensándolas. Y estas historias también generaban este paralelismo, ¿no?, entre lo que había sucedido con ese cliente y cómo lo había solucionado o no, y lo que estaba viviendo en aquel momento la persona que te estaba escuchando, ¿no? En este concepto lo que vemos es una pequeña diferencia acerca del resto de cosas que os he estado explicando en comunicación hipnótica. Es decir, cuando os hablaba de comunicación hipnótica os decía que una de sus claves es que dejamos ciertos vacíos de contenido para que la persona que nos escuche los llene con su propio contenido de su vida y de su experiencia real, ¿vale? En cambio, en este caso no dejamos vacíos. Si os fijáis, la historia del río no tenía un vacío, ni tenía un hueco, ni tenía nada específicamente abstracto en lo que faltara información. Lo que hacemos más bien es, y esta es otra metáfora, un eco. Hacemos que esta historia de este río resuene en unas habilidades, ¿no? Las habilidades de este río de ser determinado, de ser persistente, resuena con tus propias habilidades o con tus propias capacidades de serlo. Incluso cuando tú crees que no lo puedes ser, te puedes identificar con este río, ¿no? Lo mismo sucede cuando vas a una película y sales inspirado a cambiar tu vida con lo que ha hecho ese personaje, porque en cierta manera has hecho un eco entre lo que sucede en esa película y lo que quieres tú en tu vida. La capacidad de hacerte sentir ese principio empieza el camino para poder después llevarlo a tu vida. Neil Gaiman, el grandísimo creador de guiones y de cómics, nos habla de la metáfora un poco como la capacidad de explicar verdades a través de mentiras, ¿no? Y él lo define de una forma muy mágica también, por eso es tan grande, como esas historias que nunca han pasado a personas que no existen y que hacen cosas que nunca sucedieron, a través de las cuales descubrimos cosas sobre nosotros mismos. Bien, vamos a hablar de los tipos de metáforas que existen. Os voy a decir una cosa, esto de los tipos es un poco unas categorías para poder aprenderlas mejor y para poder clasificarlas, pero en el fondo la metáfora es algo muy libre. Cualquiera que haya leído poesía puede entender que crear una metáfora no parte de entender cuáles son sus categorías o cómo la vamos a hacer, aunque nos pueda ayudar en determinados momentos, ¿no? Creo que es útil para empezar a pensar en maneras en cómo utilizarlas, pero no me gustaría que os encasillaseis en estas categorías que os voy a explicar. Bien, yo me voy a basar en el estudio de Corydon Hammond en 1990, que escribió el Manual de Sugestiones Hipnóticas y Metáforas, que es una obra súper práctica y súper, yo creo, interesante si queréis profundizar en este tema, así como las que os he comentado antes de Langton y Langton y sobre todo lo de Jeffrey Zeik, que es muy orientado hacia la hipnosis, ¿no?
Así que vamos a ver las 3 categorías de las que habla Corydon Hammond, estas 3 categorías, digamos, oficiales o más clásicas, y os voy a decir 2 más que yo utilizo. No es que me las haya inventado yo, pero las utilizo muchísimo, se las enseño a mis alumnos y creo que son muy prácticas para que las podáis utilizar tanto en la manera como comunicáis con otras personas o si empezáis a hacer hipnosis. Muy bien, pues vamos con estas 3 categorías clásicas de Corydon Hammond sobre las metáforas. La primera son las anécdotas, es decir, historias que yo te voy a decir que me han pasado a mí. No siempre son así, pero en general sí. Milton Erickson normalmente utilizaba un 90%, se ha estudiado, que utilizaba un 90-95% de anécdotas reales y otras las utilizaba en función de la necesidad que tuviera de explicar una historia. Pero son historias que te han sucedido a ti, que me pueden suceder a mí y que representan paralelismos entre la vida, como decíamos antes, de un cliente o de una persona y la de otra, ¿no? Muy fácil, muy cercano quizá, ¿no? La otra sería lo que Corydon llama verdades obvias. Yo lo llamo, en verdad, experiencias universales, es decir, aquellas cosas que nos han pasado a todos, ¿no? Por ejemplo, en muchas de mis hipnosis yo os hablo de cómo aprendiste a caminar, cómo aprendiste a correr, cómo aprendiste a nadar, a conducir y cómo a veces eso te pudo parecer difícil, pero ahora lo haces sin pensar, ¿no? Como el proceso de aprendizaje. Tenemos que ir muy con cuidado con estas porque es posible que lo que a ti te parezca una experiencia universal no lo sea tanto. No todo el mundo aprende a conducir, ¿no? Ahora cada vez menos, de hecho. Por lo tanto, debemos tener un cierto cuidado o conocer muy bien a la persona para la que estamos diseñando esta hipnosis o esta metáfora. La tercera de las categorías clásicas son aquellas historias realmente más fantásticas en las que utilizamos pues, la naturaleza, elementos de la naturaleza o personajes inventados, cosas que creamos de cero para crear ese paralelismo entre nuestra metáfora, nuestra historia y la vida de la persona que nos está escuchando. Bien, bastante simple, ¿no? Si os fijáis, van un poco de más reales a más abstractas. Bien, yo utilizo 2 tipos de metáforas diferentes. Hay quien puede argumentar que realmente no son tanto metáforas, aunque sí son metafóricas. Una de ellas es lo que yo llamo la metáfora vacío. Es decir, creo un espacio de vacío en mi historia para dejar que la persona que me escuche ponga el contenido. Y aquí sí que estamos haciendo aquello, no solo de hacer un eco, sino de crear ese vacío para que pongan el contenido. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tienes un lago de aguas cristalinas, un lago mágico, en el que la persona que se mira ve reflejada la mejor versión de sí mismo o de sí misma. Y te puedo dejar un tiempo para que pienses qué vas a ver cuando te mires en ese lago. ¿Sí? Abiertamente te estoy invitando a crear algo aquí, a dejar este vacío. ¿Sí? Otros ejemplos podrían ser una caja en la que están todas tus habilidades, ¿no? O las habilidades concretas que vas a utilizar para solucionar ese problema que estamos trabajando. Cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Podrías también darle un espacio o una habitación en el que esta persona pueda decorarla, pueda ser creativo. ¿Por qué? A veces por el propio gusto de autodefinirse mediante crear algo y también para coger práctica a la hora de tomar decisiones. Cuando le pides a alguien que diseñe una habitación, la mayoría de vosotros veis ya directamente la habitación y no os dais cuenta de que en el fondo lo que estás haciendo es tomar muchísimas decisiones. Así que este tipo de metáforas ayudan mucho a las personas que son indecisas o que dicen que son indecisas, pero que en el fondo tienen mucho más claro aquello que quieren de lo que creen. Y el segundo tipo que yo os quiero traer de metáforas es lo que yo llamo la metáfora escenario. Es decir, es una metáfora que me va a permitir introducir otras metáforas. Por ejemplo, cuando yo te invito a ir a una librería en la que van a haber libros que hablan sobre ti. Y en esta librería cada libro puede ser otra pequeña metáfora. Por ejemplo, hay un libro sobre tus habilidades, sobre tus capacidades, otro libro sobre los mejores momentos de tu vida, hay un libro de poesía con aquellas imágenes o metáforas que para ti son importantes. Yo te voy a invitar a que leas esos libros y a que contactes con ellos, ¿no? La librería es el marco en el que la biblioteca es el marco en el que yo voy a poner otras pequeñas metáforas, por eso lo llamo una metáfora escenario. A veces simplemente puede ser un marco en el que hablamos de el paso del tiempo. Si no lo habéis visto, tenemos la hipnosis sobre la línea temporal en la que
esa misma línea que yo os pongo, que os hago visualizar, es una metáfora sobre el paso del tiempo. Una manera más elaborada de hacerlo sería ponerlos a caminar, ¿no? Por una playa o por un valle en el que, a medida que vas avanzando, vas moviéndote a través del tiempo. Esas son metáforas escenario, en las que caben otras cosas. Así que tenéis estas 3 metáforas y las 2 que yo os incluyo para empezar a crear si queréis. Y si tenéis cualquier duda, recordad de contactar conmigo. Bien, fijaos, he dejado para el final el por qué hacer metáforas o cuáles son los beneficios que tiene trabajar con metáforas en lugar de hacer un discurso directo. ¿Por qué? Porque en mi cabeza, y esto probablemente sea una cosa personal y que se derive de mi trabajo, las metáforas son un valor en sí mismo, son divertidas de hacer, son emocionantes, son creativas, nos ayuda no solo a ayudar a los demás a descubrir cosas, sino que a medida que tú vas haciendo metáforas te das cuenta de que estás poniendo una parte de ti también y descubriendo cosas sobre ti mismo, sobre ti misma, ¿no? Así que para mí las metáforas pues no necesitan mucha venta, pero sí que es verdad que dentro del contexto de desarrollo personal, de acompañamiento terapéutico, tienen unos beneficios que es importante resaltar para que cuando las estemos creando los podamos mantener. Bien, el primer beneficio o el primer objetivo es generar esta búsqueda, ¿no? En términos muy clínicos se llama búsqueda transderivacional. Bonita palabra, que lo que quiere decir es que buscamos internamente esos resultados, ¿no? Por los motivos que ya os he explicado. Otro factor muy importante es que las metáforas redirigen o eliminan la resistencia. Es decir, si yo directamente le digo a una persona que quiere perder peso, tú lo que tienes que hacer es comer menos, o a alguien que tiene miedo a subirse al coche y yo le voy a decir, oye, pues tú lo que tienes que hacer es echarle valor y subirte al coche, esta persona me va a decir, bueno, ¿y te crees que eso no lo he pensado yo? Lo que pasa es que soy incapaz, yo ya lo he probado, ¿no? Y en el fondo estas personas sí son capaces, pero creen que no lo son, están poniendo unos límites que ellos creen que tienen en esta situación. Cuando yo les hablo de un río o les hablo, por ejemplo, de unos tomates mágicos, esta metáfora es una clásica de Erickson, que por mucha agua que les tires, solo cogen aquella que les es saludable, ¿no? Son unos tomates muy listos. No estoy hablando de ellos y ellos piensan, no, sí, los tomates sí que pueden, el río sí que puede. Y en cierta manera están empezando a experimentar esa sensación que ellos creen que son incapaces de tener, la sensación de ser seguros, la sensación de saber cuidarse a sí mismos, la sensación de poder decir que no a la comida o alguna cosa, y el primer paso para poder hacerlo es empezar a experimentarlo aunque sea en tu mente, ¿no? Así que de esta manera redirigimos esa resistencia que tenemos sobre nosotros mismos, porque en el fondo siempre nos juzgamos de forma más dura que a los demás, cambiando el sujeto que genera la acción. En lugar de ser tú que tienes que ser decidido, yo te voy a explicar una historia de un río que es decidido, y en lugar de ser tú que le dices que no a la comida, te voy a explicar que es un tomate el que le dice que no a la comida, ¿no? Y de esta manera redirigimos mucho esa resistencia y empezamos a instalar esa capacidad dentro de las personas de una forma mucho más fácil y menos peleona, si lo queremos ver así, ¿no? Otros beneficios que podemos encontrar es que eliminan la parte moral, ¿no? Y esto también nos quita mucho el posible fallo de meter nuestro ego como coaches, como terapeutas, como psicólogos en la vida de nuestro cliente y decirle, la solución que tienes que hacer es esta, ¿no? Dentro de esta búsqueda transderivacional que decíamos, dentro de este eco en el que la persona recibe sus propias soluciones, la metáfora nos ayuda a que las personas encuentren su propia solución dentro de este campo de juegos, de este escenario que hemos creado, ¿no? Y de esta manera no vamos a imponer esta solución a nadie. Esto es uno de los grandísimos principios de Milton Erickson, como ya os he dicho muchas veces. Él no consideraba ser un experto en la vida de los demás, aunque les ayudaba a cambiar, aunque les eliminaba creencias y bloqueos, pero él era un experto en terapia, pero los expertos en su vida son las personas. Gracias a las metáforas conseguimos que ellos mismos solucionen o encuentren la mejor solución para sus propios conflictos. Y bien, hasta aquí esta explicación sobre lo que son las metáforas. Espero haberos enganchado, espero haberos dado muchas ganas de continuar aprendiendo sobre las metáforas, porque en el próximo vídeo lo que vamos a enseñaros es un par de métodos muy sencillos, mucho más de lo que os pensáis, para crear metáforas con objetivos claros y que funcionan. Así que si os interesa, nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo con las metáforas.